España, el Estado ha sido sistemáticamente vaciado por dentro. No se trata de una casualidad ni de un proceso espontáneo. Es un plan cuidadosamente orquestado bajo el disfraz de modernidad, eficiencia y austeridad. Y detrás de cada privatización late una historia de traición a lo colectivo, de entrega de lo común en bandeja de plata a los intereses privados. En este contexto de saqueo institucionalizado, la agonía actual de Renfe no es más que otro capítulo de una larga novela negra que comenzó hace décadas. La privatización progresiva de todo aquello que antes era considerado bien común. Pero antes de adentrarnos en el accidentado viaje hacia el descarrilamiento de Renfe como compañía pública, debemos saber cómo hemos llegado hasta la actual situación. Todo empezó con el Partido Socialista Obrero Español, en boca de muchos presentado como el último baluarte del estado de bienestar en España. Pero fue precisamente bajo el mandato de Felipe González cuando se sentaron las bases del gran desmantelamiento. Entre 1982 y 1996, el gobierno socialista ejecutó cerca de 80 operaciones de privatización, recaudando unos 13.200 millones de euros que sirvieron para tapar agujeros fiscales y financiar políticas neoliberales. González no solo vendió empresas pequeñas o medianas, incapaces de competir en un mercado globalizado, sino que también puso en marcha la venta parcial de gigantes estratégicos como SEAT, Telefónica, Endesa, Repsol y Argentaria. Fue entonces cuando se popularizaron las famosas ofertas públicas de venta, mecanismos financieros que permitían vender parte del patrimonio estatal sin necesidad de entregarlo completamente. El mensaje era claro: el Estado ya no quería ser dueño, pero sí ganar dinero vendiendo lo que le pertenecía a todos. Como si fuera poco, el PSOE justificaba estas decisiones con argumentos técnicos y supuestas necesidades económicas, ocultando bajo cifras y gráficos la profunda transformación ideológica que estaba teniendo lugar. El Estado dejaba de ser un instrumento de redistribución para convertirse en un mero gestor de intereses corporativos. Si González abrió la puerta, José María Aznar decidió derribarla. Bajo su mandato se privatizaron unas 50 empresas clave, obteniendo ingresos cercanos a los 30.000 millones de euros, de los cuales más de 22.000 millones provinieron de nuevas ofertas públicas de venta. Las joyas de la corona, Endesa, Telefónica, Gas Natural, Tabacalera, Repsol, fueron entregadas al sector privado como premios en una subasta multimillonaria. Aznar convirtió la privatización en política de Estado. Su objetivo no era mejorar servicios públicos ni modernizar infraestructuras, era recaudar. Y lo logró. Vaya que sí lo logró. Según estudios académicos, entre el 97 y el 98 las privatizaciones representaron entre el 60 y el 75% del déficit público, permitiendo que España cumpliera los criterios de Maastricht y entrara en el euro. ¿Pero a qué precio? No se trataba de un milagro económico, sino de una ilusión contable, porque mientras el déficit bajaba, el déficit estructural persistía. Privatizar empresas genera ingresos una sola vez, no soluciona problemas profundos de sostenibilidad fiscal. Además, miles de empleos públicos se evaporaron y el control sobre sectores estratégicos quedó en manos de grandes corporaciones transnacionales. Y como guinda del pastel, años después, Aznar acabó trabajando en Endesa, una de las empresas que él mismo había vendido. Como si nada, como si nunca hubiera existido conflicto de intereses, como si eso fuera lo normal. Bajo el liderazgo de Zapatero, el PSOE intentó frenar el avance de la privatización, aunque sin demasiado éxito. Su mandato fue marcado por una crisis económica sin precedentes y por la falta de voluntad política real para revertir el rumbo. Intentó privatizar Loterías del Estado y los aeropuertos de Madrid y Barcelona, buscando recaudar unos 14.000 millones de euros, pero fracasó estrepitosamente. La salida a bolsa del 30% de loterías en 2011 tuvo que suspenderse apenas días después por falta de condiciones de mercado. Ni siquiera los mercados, ávidos de sangre pública, quisieron comerse ese plato. Zapatero, entre crisis internas y externalidades globales, no logró consolidar ningún modelo alternativo. Se quedó todo en intenciones. Y en esa inacción sembró el terreno para el siguiente acto. Con la llegada de Mariano Rajoy al poder, la privatización volvió con fuerza renovada. En plena crisis y con un déficit público insostenible, el Partido Popular retomó el guión de sus antecesores y lo aceleró. Su objetivo era claro: hacer caja cuanto antes, costara lo que costara. Uno de los casos más sonados fue la privatización de AENA, el gestor de aeropuertos españoles. Aunque inicialmente valorada en 19.000 millones de euros, finalmente se optó por una fórmula híbrida.
El 28% saldría a bolsa, mientras el 21% restante sería adjudicado mediante concursos privados a un grupo selecto de inversores. En total, se esperaba recaudar entre 12.000 y 16.000 millones, un negocio redondo. Pero el golpe más simbólico llegó con Renfe, la empresa ferroviaria histórica del país. Rajoy impulsó una división radical de la compañía en 4 bloques independientes: transporte de pasajeros, mantenimiento de trenes, transporte de mercancías y gestión de material rodante. Era el primer paso hacia una liberalización encubierta, preparando el camino para la entrada de empresas privadas en un servicio que hasta entonces había sido mayoritariamente público. ¿Qué queda de Renfe? Preguntarlo es casi como preguntar qué queda del Estado social, de aquella idea de que los servicios esenciales no deberían estar al servicio del lucro privado, sino al cuidado colectivo. Pero hoy Renfe es una empresa partida en pedazos, una sombra de lo que fue, y su agonía se ha convertido en un ejemplo perfecto de cómo la privatización no solo no mejora los servicios públicos, sino que los desangra lentamente, con una mezcla letal de burocracia mercantilista, intereses corporativos y cinismo político. Y todo esto no comenzó ayer, no fue casualidad, fue un proceso largo, metódico, maquillado, con palabras como modernización, competencia y eficiencia, y detrás de cada palabra un negocio. Vamos a reconstruir este camino oscuro paso a paso desde sus primeras fisuras hasta la actual batalla por la alta velocidad. Un cuento de traición institucional, desmantelamiento progresivo y resistencia necesaria. La historia reciente de la demolición de Renfe empieza antes de lo que muchos imaginan. En 2003, ya bajo el gobierno de José María Aznar, se dio el primer golpe simbólico: la privatización del taller ferroviario de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Era uno de los centros clave de mantenimiento del material rodante y su venta marcaba un antes y un después. De la noche a la mañana, lo público dejaba de serlo. El control pasó a manos de una corporación, la Corporación Albatros. Un grupo madrileño especializado en equipos eléctricos ferroviarios se quedó con el 70% del capital. Renfe se quedaba con el 20% y una sociedad menor, Takip, con el 10%. Aquí empezó la metamorfosis. No era solo una venta, era un mensaje. Ya no había nada sagrado, ni siquiera los talleres que mantenían el alma de los trenes. 2 años después, en 2005, se abría oficialmente el transporte de mercancías a la competencia privada. Era el fin del monopolio histórico de Renfe en ese sector. Un monopolio que llevaba 63 años funcionando, no siempre bien, pero al menos bajo el control estatal. Aunque la liberalización formal se produjo en 2005, no fue hasta comienzos del 2007 cuando esta medida tomó forma real en las vías españolas. Este cambio supuso el nacimiento de nuevas empresas privadas en el sector. Aunque su impacto inicial fuera más bien testimonial, según el Observatorio del Ferrocarril en 2011, las compañías privadas apenas llegaban al 12% de kilometraje total en transporte de mercancías, muy lejos de los niveles europeos. España, como siempre, iba a su ritmo, lenta pero segura hacia el desastre. Empresas como Acciona, no sé si a alguien les sonará, Comsa, Logitren o Continental Rail comenzaron a operar, pero sin revolucionar el sistema. De hecho, Renfe Mercancías seguía siendo el actor principal, aunque con pérdidas anuales estimadas entre 50 y 60 millones de euros, con una facturación que rara vez superaba los 300 millones. Y claro, eso no podía quedar así. Había que hacerlo rentable, o mejor dicho, había que hacerlo rentable para otros. En marzo de 2011, el gobierno de Zapatero dio otro paso crucial: la segregación de 5 unidades independientes dentro de Renfe Mercancías, todas ellas sin personalidad jurídica propia. Eran divisiones estratégicas que en teoría facilitarían la gestión. En la práctica, preparaban el terreno para su posterior privatización. El Consejo de Ministros aún debía convalidar la medida, algo que se esperaba ocurrir en septiembre de ese año. Pero la crisis económica ya estaba muriendo con fuerza y con ella la presión internacional por liberar sectores estratégicos. Se hablaba de incentivar la inversión privada, de atraer socios industriales, de hacer viables las empresas sin subvenciones. Palabras vacías que sonaban a chantaje. El objetivo: que estas nuevas entidades pudieran vivir sin subvenciones, según decía Manuel Acero, director de la División de Mercancías de Renfe en aquel momento. O dicho de otra manera, que ganen dinero cueste lo que cueste. Las nuevas empresas nacieron limpias de deudas, mientras que Renfe asumió la carga financiera. Una especie de lavado de cara contable. Las empresas nacían sanas, pero con un precio: la entrega progresiva del control público.
porque sí, el Estado se quedaba con el 55% como mínimo, pero se permitía la entrada del sector privado con hasta un 45% del capital. Y eso, queridos amigos, es privatización encubierta. Con la llegada de Mariano Rajoy al poder, el plan se aceleró. En julio de 2012, el Partido Popular aprobó el Real Decreto Ley 22/2012 que marcó un antes y un después en la historia de Renfe. Este decreto no solo estructuraba el sector ferroviario, sino que dividía a Renfe en 4 áreas diferenciadas: transporte de viajeros, transporte de mercancías, mantenimiento de trenes y arrendamientos y gestión de activos. Esta medida no era neutral, era una herramienta ideológica disfrazada de reforma técnica. Separar funciones era el primer paso para privatizar. Y lo sabían. Con este decreto se sentaban las bases legales para la entrada progresiva del capital privado en cada uno de esos bloques. Lo que antes era una sola empresa con múltiples ramas, ahora era un conjunto de negocios potenciales, todos ellos disponibles para quien quisiera llenarse los bolsillos. Pero no fue hasta el mandato de Pedro Sánchez, el gobierno más progresista de la historia, cuando la privatización alcanzó su dimensión más visible: la liberalización del transporte de viajeros. A finales de 2020, en plena pandemia, se activó el proceso. Aunque el parón global frenó momentáneamente su desarrollo, en 2021 ya teníamos sobre las vías a nuevos operadores: Ouigo, propiedad de SNCF Francia; Iryo, liderado por Trenitalia; Ablo, marca de Renfe orientada al segmento low cost; y AVE, el tradicional servicio de Renfe. Lo que antes era monopolio estatal se convirtió en una especie de circo. No es casualidad, no fue una tormenta pasajera, es un plan cuidadosamente diseñado, ejecutado con la precisión quirúrgica de quienes saben que el poder no solo se ejerce desde los parlamentos, sino también desde las vías del tren. Renfe, símbolo de conexión nacional, de progreso colectivo y de dignidad de movimiento, hoy camina como un fantasma por sus propias estaciones. Fragmentada, vendida a pedazos, competidora forzada en su propio terreno, ha sido sometida a una transformación tan brutal como silenciosa. Este es el relato de cómo un servicio público esencial para la vida cotidiana de millones de personas fue entregado al mercado bajo el pretexto de modernización, eficiencia y libertad. Pero detrás de cada palabra había un contrato. Detrás de cada contrato una empresa privada. Y detrás de cada empresa unos beneficios que nunca fueron para el pueblo. El 10 de mayo de 2021 marcó un antes y un después en la historia de Renfe. Con la llegada de Ouigo, filial de la empresa pública francesa SNCF, se rompió el monopolio histórico de Renfe en el transporte de alta velocidad. Meses más tarde, en noviembre de 2022, se sumaba Iryo, operado por una alianza internacional liderada por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvía, controlada por fondos internacionales. Era el inicio oficial de una competencia que, aunque prometía precios más bajos y mayor oferta, pronto revelaría su cara más cruel: un modelo insostenible basado en pérdidas millonarias y en una guerra de precios suicida. Renfe, lejos de adaptarse tranquilamente a esta nueva realidad, respondió lanzando su propia marca low cost, Ablo, para competir en el mismo ring donde ahora tenía que pelear por cada billete. En los corredores principales Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia, Ouigo e Iryo ya acaparaban entre el 42 y el 50% de la cuota de mercado en septiembre de 2023, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Los precios cayeron hasta un 25%, con ofertas extremas de billetes a 9 euros, pero detrás de esa aparente victoria del consumidor se escondían números rojos que nadie quería pagar. Desde 2021, las 3 operadoras han acumulado más de 615 millones de euros en pérdidas. Solo Renfe arrastra 392 millones, heredados principalmente de la crisis sanitaria y del ajuste competitivo impuesto por la liberalización. Ouigo perdió 110 millones e Iryo unos 107 millones. Y esto no es una excepción temporal. En 2023, las pérdidas aumentaron un 67% respecto al año anterior. Iryo disparó sus pérdidas un 215%, mientras que Renfe y Ouigo también subieron, aunque a ritmos más moderados. ¿Es sostenible este sistema? Ni por asomo. En palabras de Fernando Pizoso, consultor especializado en sectores de infraestructuras y transporte, socio de KPMG, los números no salen con las cifras actuales y este modelo no se aguantará de forma indefinida. El canon que pagan las operadoras a Adif, el gestor de infraestructuras, representa 22 euros por billete, a lo que hay que sumar costes energéticos
mantenimiento y personal. Las empresas piden reducir ese canon, ya que no les salen las cuentas, y Adif responde que el canon lleva 4 años congelado. ¿Qué suerte tienen algunos que les congelan los cánones? ¿A vosotros también os los congelan? Como siempre, papá Estado paga los platos rotos, o sea, nosotros, porque el dinero sale de nuestros bolsillos. Pero Renfe no solo está perdiendo batallas en el transporte de viajeros, también en el de mercancías. Desde la liberalización del sector en 2005, su cuota de mercado ha caído del 85% a un 56,6% en 2021, según la CNMC. Empresas como Captrain o Continental han ido ganando espacio, aunque ninguna logra siquiera rozar la envergadura de Renfe Mercancías. Pero incluso así, el mensaje es claro: el control estatal se diluye poco a poco, y con él la posibilidad de gestionar un sistema estratégico desde el interés público. Y es que, aunque Renfe aún posee entre el 55 y el 65% de los ingresos totales del sector, su tendencia es claramente descendente. El Ministerio de Transportes lanza programas como Mercancías 30, con inversiones de más de 8.000 millones de euros, con el objetivo ambicioso de duplicar la cuota del ferrocarril en el transporte terrestre, pasando del 5% actual al 10%. Pero mientras tanto, el ferrocarril sigue siendo minoritario en el comercio internacional y las carreteras siguen cargadas de camiones que deberían haberse trasladado hace mucho a las vías. En 2025, Renfe da un paso que muchos veían venir, pero que nadie esperaba tan rápido: la privatización efectiva de Renfe Mercancías. Tras meses de negociaciones, anuncia la entrada de MSC, la mayor naviera del mundo, como nuevo socio, con al menos el 50% de participación y el control operativo. Se cierra así una etapa y se abre otra, la de la entrega total del transporte de mercancías a una multinacional que responde a intereses globales, no a necesidades locales. Aunque Renfe asegura que no habrá despidos y que se garantizará el empleo al 100%, la verdad es que el control pasa a manos privadas. Solo se reservará el manejo de tráficos militares y relacionados con la seguridad nacional, o sea, con lo que no se puede ganar dinerito. El resto, incluyendo activos, rutas y estructura operativa, será gestionado por MSC, así que lo que queda de Renfe Mercancías es ya apenas un recuerdo de lo que fue. Pero no se detiene ahí la ofensiva. En 2025, Adif alerta: la liberación de mercancías y media distancia podría saturar la red ferroviaria. Esta es la siguiente frontera que el gobierno quiere cruzar, liberando servicios públicos esenciales a la competencia privada. El actual contrato entre el Estado y Renfe vence en 2027, aunque ya en 2026 comienza a expirar en parte de algunos servicios. Adif advierte de los riesgos. Un tren de media distancia o SP, esto se refiere a servicios de transporte ferroviario, que aunque no son rentables desde un punto de vista puramente comercial, son considerados esenciales para la vertebración del territorio, el acceso a la movilidad y el bienestar social, tendrá que atravesar un núcleo de cercanías y no siempre serán compatibles. La infraestructura tiene un límite y si no hay planificación previa, coordinación y normas claras, la red puede colapsar. Pero eso no detiene a quienes ven en cada vagón un negocio y en cada pasajero una oportunidad de rentabilidad. ¿Cuándo se convirtió el ferrocarril en un negocio? ¿En qué momento dejó de ser una herramienta de conexión nacional, de progreso colectivo, para convertirse en un tablero de ajedrez donde unos pocos jugaban con las vidas de millones? La respuesta no es sencilla, pero sí sabemos que desde 2021, cuando Wigo y luego Iryo irrumpieron en el monopolio histórico de Renfe, el país comenzó a desplazarse hacia una nueva geografía de transporte. Y ahora, en 2025, asistimos al inicio de una segunda ola de privatizaciones más refinada, más calculada y más cruel. Ahora entra en escena Alsa, controlada por National Express y la familia Cosmin, dispuesta a lanzarse a la batalla. Pero ¿quién ganará esta guerra comercial? ¿Quién la pagará? Porque detrás de cada billete barato hay una pérdida millonaria, una infraestructura desgastada, una red pública sometida al azote de intereses privados que solo buscan rentabilidad inmediata. Pero no contentos con lo hecho, el gobierno anuncia una segunda fase de liberalización. Esta vez los nuevos corredores en juego son Madrid-Galicia, Madrid-Asturias, Cantabria y Madrid-Cádiz-Huelva. Un paso más en la entrega progresiva del sistema ferroviario español. Un nuevo acto en la tragedia de Renfe. Sin embargo, este proceso no será tan rápido como querían, ni mucho menos. Según fuentes del sector, no habrá competencia real hasta al menos 2031 o 2032. No por falta de voluntad empresarial, sino por un cuello de botella tecnológico, el material rodante. Los trenes que necesitan circular por estos corredores deben estar equipados con ejes de rodadura desplazables, una tecnología que permite adaptarse a los dos anchos de vía existentes en España, el internacional y el ibérico,
Y aquí surge el problema. Solo Talgo tiene esta tecnología y su capacidad productiva está saturada. Con una cartera de pedidos superior a los 4.000 millones de euros, Talgo no puede garantizar la fabricación de nuevos trenes para nuevas operadoras. Y aunque el consorcio vasco liderado por Sidenor haya anunciado su interés, aún queda camino por recorrer. Mientras tanto, el reloj avanza lentamente. Según Adif, estos corredores tienen un elevado potencial y una gran proyección de viajeros, pero la realidad económica dice otra cosa. Las operadoras tendrán que hacer números, evaluar si les compensa invertir en rutas que, aunque estratégicas, no tienen el mismo volumen de pasajeros ni la misma rentabilidad inmediata que el corredor Madrid-Barcelona ya liberalizado. Y es que el problema no es solo técnico o financiero, es también filosófico. ¿Para quién construimos el ferrocarril? ¿Para quienes lo usan diariamente? ¿Para quienes necesitan conectividad y equilibrio territorial? ¿O acaso para quienes ven en cada vagón una oportunidad de negocio? Hubo una vez en España una compañía llamada Renfe. No era perfecta, pero era nuestra. Tenía talleres donde reparaban trenes, guardaba locomotoras y vagones como si fueran hijos propios. Contaba con personal suficiente para acudir a rescates de emergencia, doblar servicios en fechas punta, transportar de todo y cuidar sus vías. Era el símbolo de un país que aún creía en lo público, en la idea de que algunos bienes no deberían estar al servicio del beneficio privado, sino al servicio colectivo. Pero llegó alguien, y digo alguien porque da igual el color político, que miró esta empresa y dijo, es demasiado cara, demasiados trabajadores, demasiado Estado. Y entonces, como quien parte una tarta en pedazos, trocearon Renfe. Vendieron parte de su patrimonio público a empresas privadas, subcontrataron funciones esenciales y le dieron una nueva imagen más moderna, más cookie. Hoy, ese organismo fragmentado tiene que hacer montañas de papeleo cada vez que necesita que rescaten un tren. Carece de control real sobre lo que pasa en las vías. Y mientras tanto, nos prometieron que la competencia traería billetes a 20 euros y un futuro de color de rosa. ¡Qué ingenuidad! ¿Y qué ha pasado en estos últimos años? Peores condiciones, menos inversión, más retrasos, cancelaciones constantes, reclamaciones que se disparan y un deterioro progresivo del servicio. En lugar de mejorar lo público, se optó por degradarlo deliberadamente para justificar su entrega. Una receta neoliberal clásica. Primero desmantelas, luego vendes. Y así, mientras unos pocos ganan millones, el pueblo español, que pagó con sus impuestos la construcción de infraestructuras ferroviarias multimillonarias, se queda con un sistema en ruinas, lleno de burocracia, sin soberanía y sometido a los designios de Bruselas. El proceso de liberalización del sector ferroviario comenzó hace tiempo. Primero fue el Partido Popular que diseñó la hoja de ruta. Luego llegó el PSOE y, aunque se hizo el sueco durante un tiempo, ahora parece decidido a culminar la tarea. ¿Para qué invertir en lo público si puedes entregarlo a una multinacional italo-suiza? Dicen que Renfe Mercancías pierde dinero. Es cierto. Pero solo un año, en 2019, obtuvo beneficios. Los otros 9 pérdidas. ¿Por qué? Porque desde la segregación de la empresa se han reducido inversiones, se ha empequeñecido la plantilla en un 44%. Y los activos materiales como locomotoras y vagones disminuyeron un 15%. Las toneladas transportadas cayeron un 24%. El déficit de inversión es evidente. De los 138 millones invertidos en una década, el 35% se concentró justo en 2022, cuando ya sonaba la venta. Qué casualidad, ¿verdad? Mientras tanto, en el transporte de pasajeros la situación tampoco mejora. Las reclamaciones a Renfe aumentaron un 83% desde 2019. Un año antes recibía 370 quejas por cada millón de viajeros. En 2023 ya eran 676. La puntualidad, antes su sello distintivo, se ha ido al garete. 1 de cada 4 trenes llega tarde y el porcentaje de servicios con retrasos superiores a 2 horas casi se duplicó. Y para colmo, Renfe actualizó su política de devoluciones ajustándose a criterios para ahorrarse indemnizaciones. Ahora hay que esperar 90 minutos para recuperar el 100% del billete. Lo llaman adaptarse al mercado liberalizado. Yo lo llamo traición a quienes confiaron en un ferrocarril público y eficiente. Las obras siguen eternas. Chamartín, Sants, La Sagrera llevan décadas en fase definitiva del proyecto, mientras las estaciones se saturan y el flujo de trenes crece. Talgo, único fabricante nacional de trenes, está sobrecargado, retrasando los nuevos corredores hasta 2032. Y mientras, Bruselas calla y permite que empresas públicas extranjeras compitan con fondos estatales contra Renfe, ahora desgastada, fragmentada y sin capacidad real de respuesta. Todo esto huele mal, muy mal.
Huele a sumisión ante Europa, a falta de visión estratégica, a privatizaciones encubiertas bajo excusas técnicas. Curioso es que se levanten voces contra la entrada de un fondo saudí en Telefónica, pero nadie hable de la entrega de Renfe a intereses multinacionales. ¿Acaso creemos que estos grupos tendrán en cuenta nuestras necesidades, nuestros empleos, nuestro medio ambiente? España sin soberanía, rendida a una Europa que nos quiere como patio trasero recreativo, con una capacidad estratégica limitada. Y todos, absolutamente todos los gobiernos, fueran del color que fueran, potenciaron estas privatizaciones, salvo Zapatero, al que la crisis frenó, pero que también tenía el tema en la agenda. Da igual lo que digan de izquierda o derecha, todos han servido al desmantelamiento, por activa o por pasiva, y todos son parte del mismo sistema que hay que cambiar. Hoy, mientras Wigo e Iryo, empresas públicas francesa e italiana, compiten con Renfe usando fondos estatales, mientras Talgo se atasca en pedidos y los grandes consorcios europeos toman el control de nuestra alta velocidad, mientras eso ocurre, nos quedamos sin trenes, sin dignidad y sin futuro. ¿Es justo someter un servicio público esencial a una guerra de precios que ni siquiera las cuentas más optimistas pueden sostener? ¿De verdad vale la pena trocear un monopolio eficiente para abrirlo a un puñado de multinacionales que en cuanto asoman las pérdidas recortan plantilla, externalizan el mantenimiento y terminan pidiendo subvenciones públicas para no quebrar? El resultado es evidente. Trenes baratos, sí, pero a precio de saldo. Carísimos en fiabilidad, en cohesión social y en vertebración territorial. Porque este tren no solo ha descarrilado, se ha convertido en una farsa neoliberal disfrazada de modernidad. Quizá la verdadera modernidad no está en vender el ferrocarril al mejor postor, sino en devolverle la solidez de un servicio público capaz de sostenerse sin medias tintas, sin maquillajes burocráticos, con una única empresa integrada y con la voluntad real y no retórica de poner al viajero por delante, no los beneficios de un fondo internacional cualquiera. Renfe fue en su día un símbolo de cohesión territorial, de empleo digno y de transporte sostenible. Hoy no es más que un espejismo, dividida, saqueada y al borde de la privatización total. ¿Qué queda del tren como servicio público? Promesas incumplidas, preguntas retóricas que nadie quiere responder y una factura cada vez más alta que pagamos todos y todas. ¿De verdad creemos que una multinacional como MSC va a priorizar el transporte de mercancías en zonas rurales por encima de su propio balance anual? ¿O que Wigo e Iryo mantendrán precios asequibles y las subvenciones públicas que les permiten competir? Claro que no. La historia lo demuestra una y otra vez. Privatizar no es progresismo, es entrega, es rendición, es dejar en manos privadas lo que jamás debería ser negocio. Mientras tanto, los trabajadores de Renfe ven cómo sus derechos se erosionan, cómo sus condiciones laborales empeoran y cómo se les culpa por fallos estructurales que no han elegido. Y los usuarios, mientras tanto, pagan el precio de un modelo que prioriza el beneficio privado sobre el interés colectivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que entendamos de una vez por todas que el ferrocarril no es un negocio, sino un derecho que debe ser público, planificado y universal. Renfe ya no es solo una empresa, es un síntoma, el espejo roto de un país que ha decidido entregar lo común a quien mejor paga, de un Estado que renuncia a proteger lo esencial, de un modelo que confunde competencia con guerra, guerra con progreso. Hoy Renfe compite en su propia casa, pierde dinero a diario, ve cómo sus activos se venden a trozos y sufre la presión constante de operadores extranjeros que no tienen compromiso con el territorio ni con los trabajadores. Pero aún queda algo, resistencia. Quedan trabajadores que siguen manteniendo los trenes en marcha contra viento y marea. Quedan usuarios que exigen trenes dignos, seguros, accesibles. Queda en la memoria una empresa parte de nuestra historia, de la historia de cada uno. Y ante todo, queda la certeza de que no estamos condenados a este sistema. ¿Acaso no es hora de frenar este tren privatizador y reconstruir un sistema ferroviario al servicio de todos? La próxima vez que su AVE llegue tarde, recuerde, no es casualidad, es el resultado de 40 años de convertir un derecho en negocio.